Bueno, buenos días a todos, gracias por venir, por estar acá. Es primera vez que estamos hablando de estrategia de auditoría interna, propiamente tal, y creo que es como el centro de los que nos puede proyectar a dar el salto en varios aspectos. Y es por eso que convocamos a este encuentro. Ahí estamos los tres que vamos a hablar. Yo primero, Mario, y después José Luis. La idea es que yo le cuente de la guía nueva que sacó el instituto en octubre 15, todavía está en inglés, vamos a dejar todo el material y algunas traducciones que están en las láminas. Mario les va a hablar más de la parte digital, estrategia digital, y José Luis contando su experiencia práctica y lo que pimponeó con el certificador en este tema. ¿Por qué asistir? Bueno, la idea es fortalecer la gobernanza de la auditoría interna, tener una estrategia sólida, un plan de acción definido, iniciativas. También ustedes van a ver que hay componentes muy importantes como tener un gobierno que le haga seguimiento a la estrategia, porque muchas veces la estrategia queda separada de lo que es el plan de auditoría y nos dedicamos a hacer el plan de auditoría y nos olvidamos de la estrategia. Siempre es bueno recordar el propósito de la auditoría interna, qué es lo que nosotros entregamos, la capacidad, ¿no es cierto?, apoyamos a la organización para poder proteger, crear y sostener su valor. Ese es nuestro propósito principal y para eso tenemos dos grandes servicios, aseguramiento, asesoramiento. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy día la profesión nos está pidiendo perspectiva, tener opinión sobre toda la organización y prospectiva. Dentro de eso poder adelantarnos al riesgo, ¿no es cierto?, con modelos predictivos y otras metodologías que nos ayuden a asociar los riesgos con los recursos. Donde están los riesgos tienen que estar los recursos y por lo tanto nos está invitando a eso. La descriptiva y la diagnóstica como que se asume que ya está incorporada, de decir estos casos pasaron o estas son las causas que están provocando los problemas en la organización. No está en la definición, por eso lo puse con fondo amarillo, como que se ha dado, ¿ya? Y ayudamos a la organización a lograr su objetivo, a mejorar los modelos GRC, a la toma de decisiones y a la supervisión de un buen comité de auditoría sobre lo que hacemos. Y por lo tanto tenemos que hacerlo en base a normas globales de auditoría. Nuestro equipo tiene que estar bien calificado en ese sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tomando una lámina de Mario, yo le agregué algunas otras cositas. Como les decía, la parte primera de ser descriptivo, primero en base a un muestreo, después en tomar todo el universo, avanzar hacia la diagnóstica, por qué pasó y ver las causas. Eso se asume que ya lo tenemos que estar haciendo, ¿ya? Ahí comentábamos de las opiniones globales. Las opiniones globales me ayudan a poder hacer una evaluación diagnóstica de cómo está la organización. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Pero tenemos que avanzar a la predictiva, a la prescriptiva, a la prospectiva y con un gran acelerador que es la inteligencia artificial generativa. Esto es lo que nos está demandando, para allá vamos. Ahí podría haber puesto la cuántica también, que es otro elemento que nos va a traer hartos riesgos asociados y también tenemos que verlo cómo lo vamos a usar. La cuántica va a ser el tema del 2026, acuérdense de mí. Ya pasó la inteligencia artificial, como decía Alex Gacheche, viene ahora la cuántica. El contexto de los 5 dominios, estamos en el principio de planificar estratégicamente, donde tenemos la estrategia de auditoría interna, que es distinto al plan de auditoría interna y a la coordinación y confianza, y por lo tanto en la estrategia que debemos cumplir como DEA, desarrollar e implementar una estrategia, tener un plan diseñado, un objetivo a largo plazo ahí
tipo lema. En el caso del banco nosotros trabajamos mucho el tema de aceleración digital, ese es como nuestro objetivo a largo plazo, y tener una visión, los objetivos definidos, metas asociadas y las iniciativas que apoyan el logro de esos objetivos. Orientar la función hacia el mandato está en el estatuto, por lo tanto lo que le pongan en el estatuto es súper importante respecto a cómo lo apalancan con la estrategia. Y revisar periódicamente la estrategia de auditoría interna con el comité y con la alta dirección. Ese es como el contexto y es lo que pide la norma. Antes esta norma no era exigido tener una estrategia, muchas veces se confundía con el plan de auditoría y son dos elementos distintos y la guía lo aclara en una subparte. La guía tiene fundamentos de la estrategia, proceso de desarrollo de la estrategia y algunas plantillas y ejemplos para el sector público y para la industria financiera, y también tiene, por el mismo precio, como digo yo, un desarrollo de los componentes que debéis tener en un documento que se llama Estrategia de Auditoría Interna. De ahí se los puedo mostrar. Dentro de los fundamentos, la estrategia establece el propósito de la organización, lo mismo a nivel de auditoría interna, a nivel de organización cómo se van a alcanzar los objetivos, a nivel de auditoría interna también tenemos que hacerlo, y el marco en el cual se toman las decisiones en auditoría interna, sobre todo la asignación de los recursos, ¿ya? Cuesta la gestión del cambio en el sentido de que las iniciativas estratégicas van a tomar tiempo, van a tomar recursos. Prefiero hacer una o dos auditorías menos, pero desarrollar mi estrategia. Caminar y mascar chicle en el sentido de tener tu plan de auditoría, pero también tener tu iniciativa estratégica. Bueno, aquí hay algunas comparaciones de lo que es la estrategia organizacional versus la auditoría interna. Razón de tener una estrategia: respaldar los objetivos de la organización y orientarnos a cumplir nuestro mandato que está en el estatuto. Propósito definido en las normas globales del estatuto, eso es nuestra visión y propósito. La visión: el estado deseado, la función de 3 a 5 años, revisable periódicamente, pero teniendo claro cómo yo a esos 3 o 5 años quiero cumplir el propósito. El estado actual, yo debería compararme hoy día cómo estoy en distintos componentes. Mario va a hablar de varios de ellos, también José Luis, cómo me comparo mi situación deseada con la actual, y nacen las brechas y después nace la iniciativa. Los valores, se recomienda que dentro de los valores de la estrategia ustedes coloquen lo que está en la ética, ¿ya? En el dominio 2, todo lo que es confidencialidad, ¿no es cierto?, integridad, debido cuidado profesional, son 5, no me acuerdo todos los de memoria, pero los valores deben estar asociados a esos 5 del dominio 2. Desafío: tener definido las brechas y los retos que van a tener como área de auditoría interna para alcanzar ese futuro deseado, colocarse objetivos estratégicos con metas específicas para poder cumplir el mandato y la misión, tener indicadores de desempeño para medir el avance y tener una metodología que apoye el desarrollo e implementación y monitoreo de la estrategia. 9.2 son metodologías. Finalmente, tienen que tener un presupuesto, qué recursos van a manejar para implementar la estrategia, quiénes van a ser los que están a cargo de las distintas iniciativas. Puede haber más de una iniciativa y, como les digo, es importante que haya un gobierno que haga seguimiento a esa iniciativa, ¿ya? Y obviamente identificar los riesgos que te pueden impactar, determinar qué actores son importantes. Muchas veces para desarrollar una iniciativa tú tienes que colaborar con el centro de datos, con la gente que maneja tecnología, con recursos humanos para el tema de capacitación. Por lo tanto, hay ciertas dependencias que tú tienes que mover para poder tu iniciativa cumplirla.
y las iniciativas que van a estar soportando la estrategia, que describen cómo va a ir dando los pasos. Y bueno, Mario nos puede explicar por el mismo precio cómo se relacionan las iniciativas, porque tienen que estar vinculadas unas con otras. No sacas nada tú con avanzar en recursos humanos si no avanzas con tecnología, o si avanzas con tecnología y no tienes recursos humanos para poderlo administrar. Bueno, todo esto lo dice la guía. ¿Por qué es importante tener una estrategia de auditoría interna? Alinearnos con la organización. Lo otro que siempre hablábamos, le da relevancia e impacto a la función dentro de la organización. Si no vamos a tender a desaparecer también si no tenemos una estrategia. Nos permite cumplir el mandato, alinear nuestros recursos humanos, que muchas veces son escasos, ir monitoreando y también ir reconociendo los logros que vayamos obteniendo la medida que vamos cumpliendo ciertos hitos en la iniciativa. Generar mejora continua, harta innovación y estar muy atento a la adaptación de los cambios en función de la estrategia de la organización y buenas prácticas que podamos traer a nuestra área. Hay una lámina que hace la diferencia, lo conversábamos en el encuentro pasado, que no era lo mismo, ¿no es cierto?, una estrategia que un plan de auditoría. Queremos un objetivo a largo plazo, acá son los trabajos de auditoría nomás, son los compromisos de aseguramiento, versus ya estamos hablando de los objetivos estratégicos de la función. Se evalúan riesgos, generalmente el plan es anual, pero tiene que ser más dinámico. Acá es una estrategia de 3 a 5 años con ciertas revisiones periódicamente en el caso de la estrategia, y acá también tiene que estar aprobado por el Consejo. Hay algunas comparaciones que la guía trae para decir lo que es la estrategia distinto al plan de auditoría interna. Y el proceso, que vamos a conversar algunos de estos componentes con José Luis, con Mario, ¿no es cierto?, es dónde queremos estar de aquí a 3, 5 años, sería nuestra visión. Dado que queremos estar de aquí a 3, 5 años en algún lugar, hacemos nuestro análisis estratégico, mucha información interna y externa. Aquí tenemos que involucrar mucho a los interesados claves de la organización en términos de qué esperan ellos de nosotros también. Con eso podemos hacer el análisis de brecha, qué tan lejos estamos de nuestra visión, y ahí nacen los objetivos y la iniciativa. ¿Cuál es el camino hacia la visión? Comunicar esta estrategia al resto de la organización, internamente y externamente al área, y ir haciendo revisiones y ajustes, y cómo mantenemos la estrategia de nuestra asociada a nuestra visión. Y todo eso centrado en nuestro propósito de agregar, proteger y sostener el valor en la organización. Esto es lo que explica en detalle la guía, y que de alguna manera en la forma práctica la vamos a comentar acá con los chiquillos. Lo que yo voy a hacer ahora, para que al final hagamos una encuesta de en qué nivel de madurez estamos, así que apréndanse bien esto para decir en qué nivel mentalmente están, porque son 8 preguntas. Desarrollo de la estrategia. Nivel 1, no existe estrategia formal, son iniciativas reactivas y aisladas, a tener una estrategia más dinámica, revisada con analítica, comparándose con otros colegas del mercado. Ese sería el desarrollo de la estrategia. Después, un análisis estratégico. No hay análisis, no se conversa con nadie, se toman decisiones reactivas basadas en temas de cumplimiento, a una inteligencia mucho más predictiva, con un análisis continuo de los entornos, con escenarios y simulaciones estratégicas. ¿Qué pasa si hago tal o tal cosa? Ese sería un análisis estratégico, estoy siguiendo como el proceso. Después, análisis de brecha, de tener las brechas identificadas de forma informal, sin documentación ni priorización, hasta tener alguna evaluación sistémica contra las normas, priorizadas por riesgo, a tener un monitoreo dinámico de brechas con dashboard en tiempo real, alertas predictivas de lo que son las brechas, cómo vamos avanzando, por ejemplo, las competencias del equipo, si están tomando los cursos, si están
las competencias están mejorando, por ejemplo. Por lo tanto, análisis de brechas, cómo esas brechas tenemos continuamente monitoreadas las brechas. Los objetivos estratégicos no existen, son muy básicos, hasta objetivos estratégicos que miden el valor agregado, ven cómo estamos mitigando los riesgos críticos, tenemos una visión de la organización con una mejora continua. Entonces serían objetivos estratégicos. Iniciativa estratégica, no tenemos iniciativa a nivel 1, a un nivel 5 tenemos iniciativa estratégica, estamos innovando, tenemos iniciativas con IA, tenemos iniciativas con predictiva, hacemos benchmark continuamente, medimos el rendimiento de esa iniciativa, sería un nivel optimizado. Hoja de ruta de iniciativa, acciones aisladas, sin cronogramas, sin responsables, claro, hasta un roadmap más dinámico, integración con el portafolio corporativo, el presupuesto, una hoja de ruta ágil, priorización por valor estratégico, simulación de escenario y rentabilidad sobre la inversión. Comunicación de la estrategia, una comunicación reactiva, informe extenso y técnico, hasta una comunicación mucho más predictiva, personalizada, con alertas tempranas, un compromiso proactivo con los stakeholders. Y por último, revisión periódica de la estrategia sin revisión informal, hasta una revisión trimestral con indicadores, ajustes basados en desempeño y riesgo, a una revisión continua con analítica, retroalimentación de stakeholders, mejora iterativa. ¿Ya? Estas 8 preguntas, entonces, pueden escanear ese código, ayúdenme.